Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El cardenal Donald Wuerl cumple 80 años y pierde su derecho a entrar en un cónclave. El cardenal Donald Wuerl cumple 80 años. Antes de su nombramiento como cardenal fue obispo auxiliar de Seattle y obispo de Pittsburgh. En 2006 fue designado arzobispo de Washington. Benedicto XVI lo hizo cardenal en el consistorio del 20 de noviembre de 2010. 8 años después, el informe de Pensilvania, que reveló abusos sexuales cometidos por sacerdotes en ese estado, le costó duras críticas por su gestión cuando era obispo de Pittsburgh. De hecho, el 12 de octubre de ese año, el Papa Francisco aceptó su renuncia como arzobispo de Washington. Destacó que había cometido errores, pero no había encubierto delitos. Wuerl permaneció en la archidiócesis como administrador apostólico en espera del nombramiento de su sucesor. Como obispo, afrontó el desafío de gobernar las diócesis de un país cada vez más secularizado. Ser cristiano no es fácil en este mundo secularizado, pero es alegre. Tenemos muchos obstáculos, pero podemos estar en paz cuando afrontamos esas dificultades si somos conscientes de que Cristo está con nosotros. El cardenal Donald Wuerl pierde su derecho a votar en un eventual cónclave. El colegio de cardenales se mantiene en 219 miembros, pero los electores descienden a 119. Y los escándalos del cardenal McCarrick siguen dando de qué hablar. Austin Everett nos dice que era difícil ocultarse o defenderse de un mentiroso. Austin Everett es uno de los más veteranos observadores de lo que ocurre en el Vaticano. Ha leído con atención el informe McCarrick y lo considera un modelo, pues marca un alto estándar de transparencia y responsabilidad institucional. Busca no justificar nada, no acusar, simplemente explicar, poner en contexto, para que nosotros, los lectores del informe, entendamos el porqué de las decisiones que se tomaron. En su opinión, el informe muestra que en torno al año 2000 no se investigaban bien las sospechas contra posibles obispos. Juan Pablo II había escuchado rumores sobre Theodore McCarrick y pidió a 4 obispos que investigaran. Estos le escondieron datos fundamentales. Además, McCarrick le juró solemnemente que no eran ciertos. Es una mezcla de que McCarrick insistía en su inocencia, el hecho de que no había acusaciones concretas que permitían que los aliados de McCarrick calificaran a las acusaciones como chisme y calumnia. Lo que tenemos es una serie de decisiones humanas, comprensiblemente humanas, en la base de las cuales había un obispo muy competente, McCarrick, muy encantador, muy cautivante, que mentía. Y es muy difícil que un sistema pueda defenderse contra una persona así. Cuando Benedicto supo que el cardenal podría haber mantenido relaciones con otros hombres adultos, le pidió que se retirara a una vida privada, pero no abrió un proceso canónico contra McCarrick. El informe busca explicar el porqué de esa falta de acción de Benedicto o falta de acción legal y nuevamente encuentra las razones en que no hubo acusaciones escritas, también en ese momento McCarrick ya estaba jubilado y hay que recordar que estamos hablando en ese momento de acusaciones de actos sexuales con adultos, no con menores. El Vaticano puso en marcha un proceso contra McCarrick en 2017, cuando llegó una noticia por un posible abuso de menores. Un año después fue expulsado del cardenalato y luego del sacerdocio. Curiosamente, habría podido reaccionar 5 años antes si el entonces nuncio Carlo Vigano hubiera obedecido la petición del Vaticano de controlar una denuncia. Austin Everett asegura que con las normas actuales sería imposible que se repitiera un caso como este, también por las reformas que ha emprendido Francisco en este ámbito. De esta limpieza y de muchas otras cuestiones ha hablado con Francisco en un amplio libro-entrevista que se publicará a principios de diciembre y que se titula Soñemos juntos. El Vaticano hará test gratis de coronavirus a la gente pobre, sobre todo aquellos que pueden regresar o que necesitan regresar a su país.
Pocos saben que en la Plaza de San Pedro, junto a la columnata de Bernini, hay un dispensario médico para personas sin techo. Allí pueden hacer gratis el test del coronavirus, que es necesario para acceder a dormitorios o para regresar a su país. Es una de las iniciativas del Vaticano para la Jornada Mundial de los Pobres. Se celebra este domingo y la organiza el departamento del arzobispo Rino Fisichella. Por ejemplo, el Papa celebrará una misa en la Basílica ante personas sin hogar. En la Basílica de San Pedro solo habrá 100 personas que representan a todos los pobres del mundo que en este día necesitan especialmente la atención y la solidaridad de la comunidad cristiana. También habrá algunos voluntarios y benefactores. La Jornada Mundial de los Pobres se celebra cada año un domingo de noviembre. El Vaticano pide a las diócesis que la concreten de alguna forma especial. Por ejemplo, el arzobispo ha presentado iniciativas de varios empresarios que están preparando miles de cajas de comida para personas necesitadas, o otros que reparten mascarillas, o también una diócesis de Canadá que propuso que cada familia invitara a un sin techo a comer en su propia casa. Hoy quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Lucas, tenemos a los fariseos preguntando a los discípulos, y a Jesús sobre todo, ¿cuándo llegará el reino de los cielos, el reino de Dios? Jesús les responde, si le dicen que está aquí o está allá, no hagan caso. El reino de Dios ya está entre ustedes. Una frase profunda, de grandes connotaciones de Jesucristo en este Evangelio. El reino de Dios ya está entre nosotros, porque el reino de Dios no es otro más que la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Sí, ese reino trae libertad, ese reino trae perdón, trae misericordia, trae justicia. Ese reino trae sacrificio. También ese reino nos va a traer desprecios. Ese reino también nos va a traer humillaciones. Ese reino nos va a traer marginaciones. Pero debemos alegrarnos, porque ese reino es el que nos da vida, el que le da el verdadero sentido a nuestra existencia y el que nos acompaña a lo largo de nuestro recorrido en la conquista de la vida eterna. Ese reino de Dios está entre nosotros porque nos trae amor, esperanza, justicia, paz, gozo, armonía, no necesariamente externa, sino toda ese conjunto de riqueza interna que debemos nosotros de guardar y de fortalecer cada día más que pasa nuestra existencia. Ese reino de Dios es el descubrimiento de Jesucristo, de su presencia, sobre todo en el pobre, en el que sufre, en el que es explotado, en el marginado. Mis queridos hermanos, alegrémonos, gocémonos, porque el reino de Dios está entre nosotros, porque el reino de Dios es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Que así sea. Comenzamos el segundo segmento. Nos vamos a Estados Unidos, donde les presentamos las noticias más relevantes, gracias a la cortesía de La Voz de América. Con la elección terminada y el ex vicepresidente Joe Biden proyectado como el ganador, Trump se enfrenta a una batalla cuesta arriba en sus esfuerzos para revertir los resultados con escasa evidencia de una votación fraudulenta o con un conteo impropio de las boletas. Esa es la evaluación de diferentes expertos legales después de que la campaña de reelección del presidente haya presentado nuevas demandas que desafían la legalidad de millones de boletas por correo en Pensilvania, el estado clave que fue ganado por Biden y le impulsó la victoria el pasado sábado.
Según expertos, la queja de 105 páginas de la campaña de Trump presentada en una corte federal en Filadelfia el pasado lunes por la noche insiste en una teoría legal no comprobada sobre los votos por correo. Los resultados pueden ser objetados en las cortes y recontados y no serán oficiales hasta que los estados los certifiquen individualmente para el 8 de diciembre. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden sigue dando pasos hacia la transición. El miércoles anunció el nombramiento de Ron Klain como jefe de gabinete de la Casa Blanca y asistente del presidente. Klain habría sido el primer jefe de gabinete durante el 2009 al 2011, cuando Biden ocupaba la vicepresidencia. En otras noticias, Estados Unidos estableció el miércoles un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus. Con 136.000 infecciones registradas, las hospitalizaciones también van en aumento, con algunos estados en un punto crítico y los gobiernos locales vuelven a imponer restricciones ante el nuevo pico de casos. En todo el país, el número total de casos de coronavirus se eleva por encima de los 10 millones, siendo la nación con mayor cantidad de casos. El estado de Texas, al sur del país, se convirtió en el primer estado en alcanzar 1 millón de contagios, con 1.010.364 casos registrados desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Nos vamos a Centroamérica. En Guatemala, el huracán ETA hizo estragos y todavía se ve el sufrimiento de la gente. El gobierno solicitará el amparo del TPS a los Estados Unidos para sus connacionales. Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Yamatei y lo confirmó a La Voz de América el canciller Pedro Brolo. En este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural del ETA que ha dejado a miles y miles de personas afectadas, lamentablemente. Estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes. A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas. Estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil. Para el analista Jair Dabroy, es el momento oportuno para hacer la solicitud. Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS. El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. De Estados Unidos nos vamos a Centroamérica, nuevamente en El Salvador. La editorial jesuita titulada Sobreseimiento de la masacre jesuita se la presentamos en la voz del padre André Olivares, rector de la universidad. El viernes 30 de octubre, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el fin del proceso penal contra los militares acusados de organizar y ordenar el asesinato de Elba y Celina Ramos y 6 jesuitas que fue perpetrado en el campus de la UCA. La Sala, con 2 votos contra 1 y con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, decidió el sobreseimiento del caso al igual que en el año 2000. Esto a pesar que la resolución de aperturar el juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal fue sustentada con la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la ley de amnistía. La cuestión es grave porque una sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde
de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es de obligado cumplimiento. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano y nuestro amigo de la cadena JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. El país está convulsionado, la crisis política está alcanzando unos grados muy altos en la población, manifestaciones todos los días en contra de la determinación que hizo el Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra. Especialmente son jóvenes los que van a estas manifestaciones en el centro de Lima todos los días, desde la Plaza San Martín, avanzando hacia el Congreso para protestar, para manifestarse. Lo hacen también en todas las ciudades del Perú y algunos lo hacen con violencia, que es lo que está reprochando, con pintadas, estropeando cosas. La manifestación es un derecho y lo están apoyando pues muchas autoridades, muchos políticos, porque consideran algunos que el nuevo presidente es ilegal, porque la destitución que se ha hecho no corresponde a los motivos que pone la Constitución para destituir a un presidente. Todo esto está repercutiendo también en la economía, que por una parte disminuye y por otra suben los precios. Ha subido el precio del dólar en su máximo grado desde hace 18 años. Ha subido el pollo, que es como la medida nacional de la temperatura económica familiar, y por otra parte disminuyen los empleos. La crisis es fuerte, es dura. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ha pedido al Perú, al Tribunal Constitucional, que dé un veredicto sobre lo que ha pasado. Las naciones limítrofes de Perú mandan pues sus deseos de que esto mejore, de que haya éxito, y no condenan ni alaban. Se muestran simplemente con deseos de que se supere esta crisis tan fuerte que estamos pasando todos nosotros. Los obispos, muy preocupados, están invitándonos a todos a orar, a ponernos de rodillas para que este Perú salga adelante y no caiga en el abismo hacia el cual está cayendo ya en gran parte. El contagio pues ha aumentado también algo, no mucho. Han fallecido en las últimas 24 horas 39 personas, quizás sea el número más bajo desde que comenzó la pandemia. Todos a orar y todos a trabajar, todos deseosos de sacar esta nación adelante. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y regresando a los Estados Unidos, después de haberse declarado al presidente electo Joe Biden, la negativa de Donald Trump a reconocer tal triunfo ha desatado una serie de protestas. El mandatario actual ha prometido llegar a las instancias de las Cortes para arrebatar el triunfo a Joe Biden. Más de una semana después de los comicios presidenciales en Estados Unidos y a 4 días de haberse proyectado la victoria del demócrata Joe Biden en una reñida contienda,
En Houston, Texas, un grupo de electores exigen al presidente Donald Trump que admita la derrota y dé paso al proceso de transición de poder. Es triste, es patético, es un flaco servicio a la gente, es un chiste, pero es la forma en que actúan en este momento y seguiremos organizándonos y haciendo saber a la gente cuál es la verdad. Los manifestantes se congregaron frente a las oficinas estatales de los senadores tejanos Ted Cruz y John Cornyn en Houston y Dallas, luego de que ambos defendieran la batalla legal impulsada por el presidente Trump para impugnar en varios estados el resultado de las elecciones, una postura que también comparte el gobernador Greg Abbott. Todos estamos de acuerdo en que todos los votos legales cuentan y que los votos ilegales no. Hay procesos en vigor en cada estado para determinar si algún voto es legal y debemos respetar esos procesos para asegurar la integridad de nuestras elecciones. En otras partes del país, partidarios del presidente Trump también han tomado las calles para exigir un recuento de votos, haciéndose eco de las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude electoral. La campaña de Trump ha presentado demandas judiciales impugnando los resultados en Pensilvania, Nevada, Georgia y Michigan, y anticipan hacer lo mismo en Wisconsin. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Hoy en el Santoral de la Iglesia celebramos a San Josafat, obispo. Conozcamos un poco más de su historia. Cuando Benjamín Rutsky fue nombrado metropolitano, o sea, máximo jerarca de la iglesia de la ciudad de Kiev, el padre Josafat lo acompañó a su entronización y aprovechó la coyuntura para visitar el célebre monasterio de las Cuevas de Kiev, que tenía la fama de ser uno de los claustros religiosos más austero y respetuoso de la regla benedictina. Y se llevó tamaña sorpresa, porque de su proverbial recogimiento solo quedaba el nombre, dado que ahora estaba habitado por 200 frailes que eran de todo menos monjes de clausura. Al darse cuenta de su presencia le enviaron como comité de recepción una jauría de feroces dogos que se lanzaron contra el padre Josafat. Pero él no se intimidó, simplemente se detuvo, levantó su mano, los bendijo e inmediatamente estos perros, utilizados habitualmente para la caza y la defensa, se detuvieron y mansamente se echaron a sus pies. Así las cosas, los de adentro se vieron impelidos a abrirle. Una vez adentro, fue mayor su decepción porque el ambiente imperante inducía a pensar que ese no era un convento sino un hotel de 5 estrellas. Sin arredrarse pasó por en medio de las rechiflas de los frailes que, armados con aperos de labranza, amenazaban con quitarle la vida y arrojar su cadáver al río Dnieper. Y avanzó dignamente hasta donde lo esperaba el hostil prior, quien a regañadientes le permitió dirigirse a los encolerizados cenobitas, que se calmaron, guardaron silencio, y entonces el padre Josafat aprovechó para reconvenirlos por su conducta y les habló con tal unción que la mayoría se arrepintió de su vida licenciosa y le prometieron enmendarse a continuación. Juan Kunsewicz nació en Volinia, Ucrania, en 1580, en el seno de una familia ortodoxa por la época en la que se firmó la Unión de Brest, que era una declaración mediante la cual una importante facción de la Iglesia Ortodoxa ucraniana reconocía la primacía del Papa sobre toda la cristiandad, y entonces, de hecho, todos ellos se plegaban a los cánones de la Iglesia Católica Latina, o sea, la romana, lo que degeneró en enfrentamientos con una parte del clero de tradición oriental, el que a su vez exacerbó el fanatismo de sus seguidores. En medio de esa batahola, su familia se trasladó a Vilna, en donde recibió su educación básica y se colocó a los 15 años como empleado de una tienda de telas en la que en sus ratos libres, para aclarar su confusión en torno a esa disputa religiosa sin sentido, se dio a la tarea de escrutar las Sagradas Escrituras y la historia eclesial, hasta que llegó a la conclusión de que tenían la razón los que se habían adherido al rito romano, pero eso sí, creía necesaria la conservación de las formas de la liturgia eslava. Y para lograr la unión de las dos vertientes religiosas, renunció a su trabajo e ingresó en 1601 al monasterio de la Santísima Trinidad de Vilna, que seguía la regla de San Basilio, y con el nombre de Josafat accedió al diaconado y luego de completar sus estudios de filosofía y teología,
recibió en 1609 la ordenación sacerdotal e inició su cruzada por la unificación de las iglesias con encendidos y profundos sermones que inclinaron la balanza hacia la adhesión de la mayoría de los feligreses, y ello caldeó los ánimos de los ortodoxos fundamentalistas. Tras el nombramiento de su amigo Benjamín Rudski como metropolitano de Kiev, San Josafat lo reemplazó en el cargo de archimandrita, que equivale al título de abad, archimandrita de Vilna. En 1617 asumió el obispado de Vitebsk y a los pocos meses lo consagraron arzobispo de Polotsk. En ambas jurisdicciones episcopales desarrolló una labor titánica, reformó el clero amoral, construyó muchas iglesias, erigió varios monasterios y no solo reverdeció la fe de los fieles, sino que a la vuelta de 3 años, la mayor parte de la población y el clero, además de todo el clero de Ucrania, ya eran católicos apostólicos romanos. Naturalmente que estos logros acentuaron la animadversión que por San Josafat sentían los líderes de la recalcitrante minoría ortodoxa, quienes pusieron precio a su cabeza, y aprovecharon la ocasión cuando San Josafat realizaba una visita pastoral en Vitebsk. Mientras caminaba el 12 de noviembre de 1623 hacia la catedral, una turba aguijoneada por sus enemigos se le abalanzó, le partieron el cráneo de un hachazo, lo molieron a palos, lo cosieron a puñaladas, arrastraron su cuerpo por las calles y luego lo lanzaron al río Duna, de donde unos piadosos fieles rescataron su cadáver 5 días después. Fue el primer santo de la Iglesia de Oriente canonizado según el rito romano por el Papa León XIII en 1867. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Josafat que nos oriente para convertirnos en puentes de unión entre los cristianos del mundo. Y como iglesia nos unimos al Papa Francisco en su intención del mes de orar para que la inteligencia artificial esté siempre en beneficio de los seres humanos. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Y para terminar nuestro noticiero, lo dejamos con el segmento del Minuto de San Oscar Romero. La persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Así decía Monseñor Romero en su homilía el 29 de mayo de 1977. De esta forma, nos invita a cada bautizado a que no tengamos miedo de denunciar las injusticias que se cometen en nuestra sociedad, ya sea en el ámbito político, sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, religioso, etc. Y cuando un bautizado denuncia las injusticias de un obispo, de un sacerdote, de un líder religioso, está haciendo énfasis en su vocación bautismal de su profetismo. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Recuerde que nos puede sintonizar las 24 horas
a través del www.abatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales, Roku TV y Amazon Fire, y en las cadenas de cable en Guatemala, El Salvador y el Perú. Y por supuesto, también en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga.